En este vídeo vamos a discutir otras opciones de control, aparte de control multibucle, desacoplamiento, control en cascada y estructuras mixtas de las mismas, ¿vale? Vamos a discutir estos temas y sus aplicaciones, digamos, al control en la práctica. Una de las primeras posibilidades que tenemos como estructuras mixtas de control es que se llama control indirecto. Realmente ese control indirecto es más frecuente de lo que simbólicamente podría parecer. Yo utilizo una cierta variable y para controlar otra variable z. ¿Por qué? Pues porque la medición de esa variable z pues puede ser cara o poco confiable, por ejemplo un análisis de laboratorio que tarda mucho tiempo o algún tipo de sensor con poca relación señal-ruido. Entonces, si yo tengo un modelo de la relación entre I y Z, o un modelo, digamos, pues del efecto de U sobre mi variable I y del efecto de U sobre mi variable Z, pues insertando a una referencia de Z un determinado bloque que transforme la referencia de Z a una referencia de Y, por ejemplo, pues claro, pues si yo multiplico la referencia de Z por la inversa de GZ, tendría una especie de referencia de U, y si esa la multiplicara por G, pues tendría una especie de referencia de I, ¿vale? Por lo tanto, con este modelo, este bloque me diría el valor esperado de I si mi referencia fuera, si mi salida, perdón, fuera la Z de referencia que le estamos dando, si mi salida a controlar, ¿vale? Entonces, bueno, pues mediante esta transformación de Z de referencia a una I de referencia con este bloque, pues conseguimos pues que el control de Y intente llevar Y a este valor de referencia y para ello, digamos, como consecuencia lleve Z a su valor de referencia. Claro. El problema de eso es que sobre Y actúan las perturbaciones de este modo y sobre Z actúan de otro modo, con una función de transferencia GZD diferente que GD. Entonces, si estas dos funciones de referencia son muy diferentes y D es grande, pues entonces este control indirecto podría no funcionar, pero bueno, pues en muchos casos pues se realiza esto incluso pues por puro sentido común. Por ejemplo, pues la concentración de un compuesto que realmente habría que hacer pues un análisis de laboratorio, pues en vez de eso se controla pues la opacidad con una fotocélula del líquido saliente de un determinado subproceso o la conductividad eléctrica. ¿Por qué? Pues porque se tiene un modelo aproximadamente correcto que relaciona esta variable secundaria que se controla con la variable primaria, ¿vale? Y lo que ocurre es que en este caso del control indirecto se genera una referencia de la secundaria a partir de la referencia de primaria, ¿vale? No, que por lo tanto no es lo mismo, digamos, que el control en cascada, donde las referencias de la secundaria se generaban a partir del error en la variable primaria, sino que aquí, digamos, pues como no hay sensor en la variable primaria, esto no es en cascada, pues simplemente hay un procesamiento de que de una referencia se transforma en otra. Bueno, pues esta estructura de control se llama control indirecto y bueno, en el caso en el caso monovariable, esto es simplemente una constante. Vale, pues esa constante de conversión entre la linealización de la relación entre opacidad y concentración, por ejemplo, ¿vale? O sea que esto parece muy complicado, pero en el caso monovariable es una constante y en un caso multivariable pues esto ya sería una matriz y habría que, bueno, pues que pensarlo mejor. La otra estrategia de control que merece la pena discutir es la que se denomina control con selectores. Cuando decimos control con selectores es que además de las operaciones lineales de sumas o de filtros dinámicos con una cierta respuesta en frecuencia o antiescalón, ¿vale? Pues además de eso vamos a poner bloques que calculen máximos o mínimos, ¿vale? Entonces este tipo de bloques son los que se denominan selectores, selector de máximo o selector de mínimo. Estos bloques son no lineales, ¿vale? Y por lo tanto, pues podría pensarse en que su incorporación podría dar lugar a problemas. Pero en muchos casos, digamos, pues su incorporación está justificada por el sentido común y por los objetivos de control. Y entonces, pues vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, se pueden colocar selectores, lo que se llama selector en sensores, ¿vale? Por ejemplo, pues a mí me gustaría controlar que la temperatura máxima
en 3 lugares distintos, por ejemplo, de un horno, pues sea de 150 grados, ¿vale? O sea, yo tendría una referencia de temperatura y la medida que le llegaría a mi regulador de temperatura sería la máxima de 3 temperaturas, por ejemplo. Entonces, pues ese regulador PID de temperatura intentaría conseguir pues que la temperatura máxima en 3 celdas de un horno con un único calefactor fuera de exactamente 150 grados, ¿vale? Esto no es lo mismo, ¿vale?, que un tipo de control por seguridad o por umbral, ¿vale? O sea, esto intentaría hacer que la máxima de esas 3 temperaturas fueran 150 grados y cuando las 3 estuvieran por debajo de 150 grados calentaría, ¿vale? Entonces, este control, por tanto, no es una especie de control de seguridad, sino que es, pues bueno, pues lo que literalmente se dice, ¿vale? Pues que el máximo de estas temperaturas sea de la referencia que le han indicado. Bueno, pues esto podría tener algún tipo de aplicación, digamos, pues en edificios inteligentes o en hornos o similares, ¿vale? Este selector de sensores. Bien. Otra configuración con el control de selectores es un selector antes de actuadores, digamos, o sea, un selector de acción de control. Hay un único regulador, ¿vale? Y lo que se quiere, digamos, es controlar una cosa u otra, digamos, según pues las medidas, digamos, de dichas variables. Vamos a ver un caso típico de control por selector antes de actuadores que selecciona entre 2 posibles controladores. Este caso viene dado por este diagrama esquemático. En concreto, por ejemplo, imaginémonos que tenemos una cierta caldera de la cual hay que controlar su temperatura y su presión. Desde luego, bueno, si el agua está en ebullición, temperatura y presión estarían relacionadas, con lo cual un control único de una de las 2 magnitudes sería suficiente. Y bueno, pues si no estuviera en ebullición pues no sería el caso. Pero la idea un poco es que la referencia primaria que se pretende conseguir sea la temperatura, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay una referencia de temperatura, un sensor de temperatura y un regulador, por ejemplo, PID, que en teoría pues actuaría sobre un actuador o sobre un calefactor, calentando si la temperatura es inferior a la de la referencia. Bien, pero por otra parte, imaginémonos que deseamos también por cuestión de funcionamiento, claro, pues que asegurarse que, por ejemplo, ante un fallo de este sensor de temperatura o ante un fallo de este PID, pues no se superara una cierta presión límite de seguridad. Entonces, tendríamos un sensor de presión y deberíamos decidir qué hacemos con él. Claro, una opción sería pues tener un autómata que cuando se superara esa presión límite desconectara el proceso y disparara una alarma. Otra opción podría ser cambiar en ese momento de controlar presión, de controlar temperatura a controlar presión. ¿Cómo podríamos hacerlo esto con un diagrama de bloques sencillo? Bueno, pues imaginémonos que tenemos aquí un PD cuya referencia sea el límite de presión de seguridad, pongamos pues 4 bares. Entonces, normalmente, claro, si la presión está muy por debajo del límite de seguridad, pues este PD, si su objetivo fuera realmente controlar presión, pues aquí normalmente diría pues que el actuador estuviera funcionando al 100%. En funcionamiento normal, esta línea roja diría básicamente actuador al 100%, si la presión es la mitad de la deseada, pues calienta a tope. Y lo normal es que entonces pues el regulador de temperatura diera lugar a una acción de control que fuera pues una potencia parcial del actuador. De modo que en funcionamiento normal esta línea roja nunca ganará en esta competición por el mínimo, de manera que se estará controlando temperatura. Si por alguna razón la presión se acerca al límite de presión de seguridad, entonces de repente este error se hará menor y como ese error será más pequeño, la acción de control bajará del 100%. De hecho, si llegáramos, por ejemplo, si fuera un control proporcional,
y llegáramos al límite de presión de seguridad, esta acción de control proporcional al acelerador cero daría una potencia de actuador de cero en este caso, digamos, de haber alcanzado el límite. Entonces, en ese caso, cuando nos estamos acercando al límite de presión de seguridad, es la línea roja la que gana casi siempre en la selección de mínimo, ¿vale? Si por algún tipo de avería o algo así, o porque el usuario, por desconocimiento o sabotaje, me crece muchísimo la referencia primaria de temperatura. Bueno, pues entonces, mediante esta combinación entre la mínima de las acciones de los dos reguladores de temperatura y de presión, pues un poco utilizando este selector de mínimo y PIDs convencionales, pues uno puede arbitrar esa conmutación entre control de temperatura cuando la presión es baja y control de presión cuando la presión es alta, sin hacer caso, digamos, al control de temperatura normalmente, ¿vale? Salvo que, bueno, que la referencia de esta temperatura cuando la presión es alta se volviera a bajar por parte del usuario y entonces pues ganara. La cuestión es que cuando hay problemas de seguridad, pues en este caso la mínima acción calefactora entre estos dos posibles criterios de alcanzar una referencia de temperatura o de presión sería la más segura de entre las dos a dar. Entonces, pues este es un caso típico de lo que se denomina control por selector antes de actuadores y que permite en algunos casos pues no tener que programar gestiones de alarmas, etcétera, con autómatas y tener el proceso, digamos, mantenido en un funcionamiento degradado y que esa conmutación se realice sin ninguna lógica adicional a este selector de mínimo. Otra estrategia de control ampliamente utilizada es lo que se llama actuador split range o de rango dividido. Por ejemplo, lo típico es tener un actuador para calentar y otro actuador para enfriar, con dos tecnologías diferentes. En un proceso pues podemos calentar con una resistencia calefactora y enfriar con un ventilador, ¿vale? Y de hecho hay que compensar la ganancia normalmente porque, claro, no es la misma para calentar que para enfriar, de manera que el PID tiene un actuador split range con una ganancia diferente, un factor de ganancia diferente en uno y en otro, ¿vale? Una KP diferente en uno o en otro, ¿vale? El caso general pues sería un actuador para un intervalo de acciones de control y otro actuador para otro intervalo de acciones de control. Digamos que estos dos actuadores pues pueden ser ventajosos en términos de precio, potencia, precisión. Por ejemplo, uno podría tener pues dos válvulas que alimenten una misma tubería, de modo que cuando una válvula sature se ponga en funcionamiento la otra, ¿vale? Con una lógica muy simple. Bueno, pues en cuestiones de mantenimiento, precio o precisión de esas válvulas, pues podría ser aconsejable esa utilización, digamos, en algún proceso en concreto. Ya digo, todo esto está mucho más sujeto a consideraciones económicas o de ingeniería o de mantenimiento o de tolerancia a fallos que en lo que es en sí, en este caso del split range en concreto, cuestiones de control. Realmente, pues esto del split range, en el caso, por ejemplo, de calor y frío, está motivado por una no linealidad, ¿vale? De hecho, en un caso abstracto, en diferentes puntos de funcionamiento, el modelo linealizado será diferente y entonces, analizando la selección de actuadores y variables a controlar y sensores, podría ser que fuera incluso pues, un emparejamiento diferente o una relación de sensores, actuadores y variables a controlar diferentes según el punto de funcionamiento, ¿vale? En un caso abstracto lo más complicado posible. Claro, ese tipo de procesos pues son complicados, ¿no? Cuando hay que cambiar de actuador y de variables a controlar según el punto de operación del proceso, pues pues son procesos complicados, pero que desde un punto de vista abstracto sería pues el llevar este split range y actuadores diferentes y configuraciones diferentes de control en general en distintos puntos de funcionamiento. Otras estrategias utilizadas también en industria pues sería, por ejemplo, el control gradual, en el que pues determinado proceso se divide en etapas con actuadores cada vez con menor límite de saturación, menor potencia, pero más precisión. Por ejemplo, pues en un control de composición o de pH, pues se podría tener una primera etapa que neutralizara a un pH entre 6 y 9, una segunda etapa con unas válvulas más pequeñas que neutralizara a un pH entre 6,5 y 8,
y otra segunda etapa que ya neutralizara a un pH entre 6,8 y 7,3, si estos intervalos de pH le fueran, digamos, razonables al cliente, ¿vale? Entonces, la precisión de mililitros necesaria para hacer esta neutralización tan precisa, pues a lo mejor con un caudal elevado no podría ser conseguida cuando el pH de entrada es un ácido de pH 2 y necesitaríamos un caudal elevado que no podríamos controlar con precisión de mililitros, mientras que pues por etapas sí, ¿vale? También es un ejemplo típico, pues claro, el controlar el espesor de una lámina de acero que va pasando por un tren de rodillos, digamos, y cada uno de ellos tiene una referencia de espesor un poquito menor que la anterior, ¿vale? De este modo pues se puede conseguir una precisión, mientras que con un único actuador de alta potencia pues esa precisión no suele ser alcanzable, ¿vale? Pues este tipo de estrategias o de ideas se llaman control gradual. Aparte de esto, en aplicaciones industriales del control, pues el control tolerante a fallos suele ser también bastante importante. Por ejemplo, en procesos críticos se puede triplicar sensores idénticos, de manera que siempre se hace caso. Si los tres dicen aproximadamente lo mismo, se promedia, pero si hay alguno mucho más desviado de la media de los otros dos, entonces se promedia solo entre los otros dos, ¿vale? Esas son estrategias que se llaman estrategias de voto, ¿vale? De modo que cuando uno de los tres sensores se avería, se lanza una alarma para que se revise, pero el proceso sigue funcionando con los otros dos, ¿vale? También, por ejemplo, uno podría duplicar actuadores, poniendo fuentes de tensión en paralelo, de manera que una actuara si la otra no actúa, o por ejemplo, pues en una tubería de gas, pues uno podría tener dos válvulas en serie, de modo que la misma orden de cerrar esa válvula la recibieran ambas. De modo que así, de ese modo, pues cuando por alguna cuestión importante en la red de gas se envía la orden de cerrar a las dos válvulas, pues la probabilidad de fallo es mucho menor, porque con que una sola de las dos válvulas se cierre, la tubería de gas ya está cerrada y aquí aguas abajo ya no habría gas, ¿vale? Pues sería pues otra posibilidad de estrategias tolerantes a fallos, de modo que también se duplican y triplican reguladores, por ejemplo, pues en algunos satélites o aviones o eso, pues lo que es el propio código de control está ejecutado en 2 o 3 computadores diferentes, de modo que si alguna de las salidas de ese control pues no es correcta o existe algún fallo software o hardware, pues el sistema sigue funcionando, ¿vale? Entonces, pues este tipo de cuestiones también son muy importantes en la ingeniería de sistemas de control industriales y que rebasan en sí a los conceptos de diseño de reguladores, de valores singulares, valores propios, ganancia, etcétera, pero que son muy importantes en ello.